Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues estamos aquí iniciando un podcast más de Las Hijas de la Malinche. Estamos en nuestra 10ª temporada y hoy, como todas las veces que tenemos invitadas, estoy muy contenta porque tenemos a una extraordinaria mujer que tengo el gusto de conocer. La verdad, no hace mucho tiempo, sí sabía de su trabajo, pero no había tenido la oportunidad de conocerlo de cerca. Mi primer acercamiento con esta mujer extraordinaria es a través de una entrevista que hicimos hace un par de años en Revista Momento y que ya tenemos agotada. Y un poquito antes hicimos un trabajo sobre los títeres que tiene que ver ella con todo este trabajo que hoy ustedes conocen como el Gran Festival de Títeres Rosete Aranda. Hicimos toda una radiografía de lo que representan los títeres en Tlaxcala y justo ese trabajo nos permitió ganar una mención honorífica en Crónica. Entonces, pues muy a gusto, muy contenta de que hoy esté con nosotros, porque además ya había sido pensada desde hace muchas temporadas, pero no habíamos podido coincidir, yo no había tenido la oportunidad de hacerle la invitación formal, y hasta que en esta temporada está con nosotros Guadalupe Alemán Ramírez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestra, ¿cómo está? Bien, Marisol, muchas gracias por la invitación. Pues gracias a usted por estar. La verdad es que su vida profesional tiene una larga trayectoria. Me voy a permitir leer un poco de lo que ella nos mandó porque es mucho, entonces solamente para que tengamos una referencia de lo que ella representa para la cultura en nuestro estado, pero esto tiene que ver con su formación. Su formación es actuación y canto en el Instituto Andrés Soler de Cine, Radio y Televisión, Ciudad de México, integrante en la UNAM del Seminario de Investigación de Danza y del Ballet Folclórico y Contemporáneo de esa institución. Tiene diplomados como dirección escénica sobre el método Stanislavski en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. También tiene un curso para promotores culturales y ahorita van a ver por qué también la cultura va de la mano, sí, de la actuación, pero ella empezó a meterse en muchos proyectos que tienen que ver con la cultura. Educación artística en el Centro de Educación Artística del Magisterio de Tlaxcala. Colaboró como asesora con grupos de teatro en Chicago, en San Diego, California, y también ha sido pues actriz profesional, maestra. Y justo eso me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que ha hecho, o como ella dice, un poco lo dividió para saber justamente como toda esta trayectoria que tiene. Entonces dice, ha publicado un libro que es El lienzo de Tlaxcala, seguramente algunos de ustedes lo conocen, pero si no, pues lo pueden consultar en la Biblioteca Central de Tlaxcala, ahí nos acaba de confirmar que está. Y es un lienzo de Tlaxcala, códice histórico colonial del siglo XVI, que pues aporta a todo lo que representamos como Tlaxcala. Entonces, sí son amantes de la historia, pero si no, y también queremos conocer pues nuestro pasado, creo que es una muy buena fuente de referencia para ir y conocerlo. También la publicación del libro La Pasión de Tlaxclahuitepec es una inédita obra en el panorama del teatro de la evangelización del siglo XVI. Esto quiere decir que en Tlaxcala tenemos hasta el momento la única obra original del siglo XVI.
cofundadora del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, que casualmente estamos en los días en los que todavía está el festival, acaba de arrancar, entonces pues todavía pueden también buscar ahí en donde hay presentaciones. El segundo más antiguo de Latinoamérica. Han asistido grupos de Asia, de África, Europa, Estados Unidos y América Latina. Y también es cofundadora del Museo Nacional del Títere, un museo que creo es uno de los más importantes a nivel Latinoamérica. Está en Huamantla y cuenta con un valioso acervo de piezas de todo el mundo, destacando la recuperación de las marionetas Rosete Aranda. Titular del taller de teatro del plantel 01 del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, durante 34 años en el colegio, pues formó generaciones apoyando a alumnos interesados en estudiar carreras profesionales en las artes, teatro, música, literatura. Y pues seguramente muchos de sus alumnos que van a ver esta entrevista, pues se van a recordar de todas esas clases que tuvieron con la maestra Guadalupe. Yo ya conozco un poquito de su historia, pero no me gustaría dejar de preguntarle ¿en qué momento llega esta inquietud por estudiar la carrera de teatro? Bueno, yo desde pequeña me gustaba mucho, ¿no? Era yo muy histriónica desde niña, ¿no? Y yo estaba como muy enfocada hacia la danza, ¿no? Hacia la danza, estaba como muy enfocada. Y entonces, pero desde niña yo cantaba, bailaba y en la escuela a ver quién quiere recitar y yo siempre, ¿no? Era siempre la que alzaba la mano. Desde pequeña tenía ese gran gusto, esa gran atracción por todas las manifestaciones artísticas. Así fue como me inicié. Con ese gusto. Y una vez que está en la carrera y que empieza justamente pues a ya tener una formación profesional, ¿qué fue lo que más le impactó de esta carrera que es la actuación? Lo que más me impactó es que uno se puede convertir en algo que uno no es. En algo que en un personaje. Uno tiene que estudiar un personaje, compenetrarse y después llevarlo a la escena, ¿no? Eso es una cosa maravillosa porque lo va nutriendo a uno como ser humano, ¿no? Porque son diferentes interpretaciones que hay que hacer, que a veces no tiene nada que ver una cosa con otra y uno tiene que tener la capacidad de hacerlo y de estudiarlo, ¿no? Entonces eso lo va enriqueciendo a uno como ser humano, esa transformación. Y aunque ya nos compartió también en la entrevista que hicimos en la revista, que obviamente usted originalmente no es de Tlaxcala, pero a mí me gustaría que nos platicara su llegada a Tlaxcala desde hace cuántos años es, porque al final pues creo que es más tlaxcalteca que cualquier tlaxcalteca, ¿no? Bueno, mi origen precisamente está en Oluta, Veracruz. Y entonces yo desde muy jovencita empecé a investigar Oluta, Veracruz. Y se dice que de ahí es doña Marina, la Malinche. De Oluta, ¿no? Y yo desde pequeña también era como muy curiosa y preguntaba. Ya cuando fui más adolescente, ya por mí misma empecé a investigar mi lugar de origen, ¿no? Yo soy de Oluta, Veracruz. Después nos venimos a la Ciudad de México y hace 43 años que yo llegué a Tlaxcala, mi estado adoptivo. Y desde que llegué empecé verdaderamente a entusiasmarme con lo maravilloso de que es Tlaxcala. Tuve la oportunidad casi inmediatamente de conocer al maestro Desiderio Xochitiotzin y fue él el quien nos estuvo platicando sobre la historia de Tlaxcala y rápidamente como esponjas absorbimos todo esto y empezamos a trabajar. ¿Y por qué? Porque hasta donde recuerdo en la pasada entrevista usted decía que de inmediato se involucró con la cultura, así con conocer al maestro Desiderio, que bueno, ya era un referente en ese momento de uno de los personajes más importantes y emblemáticos del estado.
Pero pues ahí se hubiera quedado en conocer qué es Tlaxcala y saber todas sus atributos. ¿Por qué esta inquietud desde su llegada en empezar a hacer trabajo relacionado con la cultura? ¿Quién tuvo que ver para que empezara? ¿O es algo que ya es de usted y que lo trae y que donde quiera que llega tiene que hacer algo por la cultura? Donde quiera que yo he llegado, antes de llegar a Tlaxcala, habíamos estado en lugares muy importantes del México profundo, ¿no? En Chiapas, en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Y yo siempre decía, Chiapas o Oaxaca, ¿dónde nos vamos a quedar? ¿No? Y fue el azar el que nos trajo a Tlaxcala y siempre en donde llegábamos era ver cuál era la cultura del lugar, ¿no? Conocerla e involucrarnos. Sobre todo lo que es la cultura popular de México, ¿no? Que a mí me satisface y me motiva mucho a trabajar en cualquier lugar. Y claro está que llegando a Tlaxcala nos recibió con algo maravilloso. Nosotros veníamos en un carro que teníamos y el carro se quedó atascado y de pronto empezamos a oír cohetes y tambores y tambores y tambores. Así nos recibió Tlaxcala. Era una procesión. Y nosotros atascados ahí atrás del coche, ¿qué es esto, no? ¿Sí? Y la gente con un misticismo que iba en esa procesión y eran los teponazles que llevaban un santo, ¿sí? Y era una procesión. Es así como nos reciben nosotros Tlaxcala. Y yo inmediatamente dije, aquí es, ¿no? Okay. Creo que me impresionó mucho, ¿no? Yo sentía como que hasta el pelo se me erizaba de esa devoción. Esas gentes ni siquiera nos volteaban a ver, iban con una gran devoción, ¿no? Así nos recibió Tlaxcala. Tiene muy presente esa imagen. Yo la tengo súper presente. Ok. Y entonces, una vez que tiene este acercamiento con el maestro Desiderio, que se convirtió como en su guía. Totalmente en nuestro guía, sí. Y empiezan ustedes a platicar, a tener estas reuniones, porque también hablaba en aquella entrevista de estas charlas que tenían de acercamiento y de ver. ¿Qué fue lo primero o la primera actividad que usted recuerda que empezó a decir, hay que hacer esto? Bueno, tuvimos la oportunidad, existía una oficina de Linea aquí en Tlaxcala. Okay. Y entonces estaban haciendo un proyecto en el campo para alfabetizar en las regiones más apartadas y en las comunidades más deprimidas de Tlaxcala. Y entonces nosotros presentamos un proyecto porque platicamos con él, que era el delegado, y era una gente también muy sensible al arte y todo, ¿no? Y dijo, ¿y si hacemos un proyecto en estas comunidades para atraer? Ellos tenían algo que le llamaban salas de lectura, para atraer a los pobladores. Y si hacemos un proyecto y nosotros... Sí, lo vamos a presentar y lo escribimos y todo y lo presentamos. Y fue aceptado e iniciamos a trabajar en comunidades muy alejadas, muy deprimidas, muy pobres de Tlaxcala, donde había estas pequeñitas salas de cultura, ¿no? Y entonces para atraer a los habitantes hacíamos talleres con los adultos. ¿Sí? Hacíamos talleres los fines de semana, íbamos casa por casa a invitarlos. Y venían, ¿no? Pero también venían muchos niños, ¿no? Y porque son comunidades en las que no hay actividades casi que hacer, ¿no? Más hace 43 años, ¿no? Entonces, fue así como iniciamos haciendo grupos de teatro campesino. Hicimos varios grupos de teatro campesino, yo tengo muchas fotos donde íbamos a representar obras a otras comunidades cercanas con adultos muy representativos, muy buenos actores, los campesinos tlaxcaltecas excelentes. O sea, ustedes los convirtían en actores. Claro, pero excelentes, ¿no? Excelentes actores. Y a mí me maravillaba esa capacidad.
y los niños se empezaron a acercar y entonces después de que platicábamos, ensayábamos y todo, los invitábamos a leer los libros que había en esa sala, porque ese era el objetivo del proyecto, que se acercaran a leer y que se acercaran a los que no sabían leer y escribir. Y ese era el objetivo del proyecto y se cumplió muy bien. Ahí ya teníamos ese contacto con el maestro Desiderio. El maestro Desiderio a mí me empieza a platicar sobre el teatro de evangelización del siglo XVI, me empieza a platicar, me dice, mira, tienes que leer tal libro, le digo, no lo tengo, yo te lo presto, y me prestó libros, y empecé yo a conocer lo que había sido el teatro de evangelización en Tlaxcala, y comparo el teatro de evangelización en Tlaxcala. Lo que yo admiro fue esa capacidad que tenían los tlaxcaltecas del siglo XVI en involucrarse en las artes escénicas, ¿sí? Claro está que tenía un propósito que era la evangelización, ¿no? Que era la evangelización. Pero lo maravilloso de este teatro es cómo se involucran los tlaxcaltecas, cómo son excelentes actores, ¿sí? Y es ahí donde yo empiezo a comparar la época actual de hace 43 años, de esos actores con los que nosotros trabajábamos, de los campesinos en las comunidades tlaxcaltecas, con los actores del siglo XVI. Y me doy cuenta de cómo pervive todavía esa manifestación más profunda en ellos, porque encontramos ahí excelentes actores, ¿no? En esas comunidades. Y es así como iniciamos todo este proyecto de teatro campesino, en el que se representaron obras muy importantes. Y bueno, digo, es que me imagino como todo ese trabajo de llegar y a tocar a una comunidad y también convencerlos, ¿no? De decirles, oye, pues vamos a hacer esto, ¿te interesa participar? ¿Recuerda alguna anécdota importante de estas visitas y de estas anécdotas que ustedes tenían en estas comunidades donde, pues, obviamente la precariedad, pues, estaba, a ojo visto, ¿no? ¿Qué recuerda o qué nos podría compartir? Yo recuerdo que los niños se acercaban y eran salitas pequeñitas, eran muy pequeñas las salas, pues no cabían los niños, ¿no? Y entonces abríamos las ventanas y las caritas ahí. Y una de las anécdotas es que los niños se aprendían los textos de las obras de teatro. Y luego las repetían, los niños repetían, ¿no? Se acercaban y repetían los textos. Esa es una anécdota. Otra era la amabilidad de las personas de la comunidad, que no entraba un camión a esa comunidad, pero hasta el siguiente día había otro camión para salir de esa comunidad y nos teníamos que quedar ahí. La hospitalidad que nos brindaban, un petate, ¿no? Sí, pero nos lo ofrecían, y tortillitas, taquitos de frijol, cosas tan sencillas, pero con tanto amor que nos ofrecían, ¿no? Y también otra anécdota, y tengo las fotografías, recuerdo que montamos una obra sobre cómo eran las comunidades y cómo eran los caciques, se llamaba El Extensionista, ¿no? Y esta obra trataba sobre cómo los caciques entraban a las comunidades y todo esto, ¿no? Y dijimos, o sea, montábamos obras que tuvieran que ver con el contexto de los campesinos de los lugares. Y esa obra quedaba pero perfectamente bien. Había un señor que era un excelente actor y entonces dijo, yo voy a hacer el papel del cacique. Bueno, y se aprendió sus diálogos y todo, pero a la hora de hacer el montaje, la comunidad participaba, ¿no? Hacíamos un escenario con pacas, con tablas, todo, desde las 4 de la mañana, y toda la gente ayudando a montar los escenarios. Y entonces el señor dijo, yo voy a hacer, pero yo voy a entrar en mi caballo como cacique y voy a venir desde allá y a galope
No estaba, eso no estaba En el libreto. en el libreto, ¿no? Eso no Ok. estaba, esa es otra anécdota muy padre, ¿no? No estaba en el libreto y así fue, y fue impresionante para toda la gente del pueblo y para los niños, y los niños se reían, ¿no? Como, porque además yo no sabía, era muy buen jinete, además de muy buen actor, ¿no? Claro. Era muy buen jinete y entonces entra en su caballo y él solito hizo su trama, porque no estaba en el libreto, ¿no? Ujú. Entra y da la vuelta y levanta el caballo, hace que el caballo levante las patas y todo el público aplaudía y los niños y todo, ¿no? Esa es una de las anécdotas que a mí se me han quedado muy grabadas, ¿no? Fue Claro. maravilloso y entonces yo comparo todo ese talento de Ujú, esas personas con los actores del siglo XVI y lo que hacían, ¿no? ujú. Los frailes les decían hay que hacer esto, y ellos sobrepasaban todo lo que los frailes decían, ¿no? Ujú, Porque ya traían una cultura anterior, ¿no? Ellos ujú, hacían grandes festividades en la época prehispánica, ¿no? ujú. Hacían grandes festividades, o sea, que tenían que ver con todas las manifestaciones escénicas. Había vestuario, había música, había diálogos, o sea, en el Calmecac el método era la memorización, tenían una gran capacidad de memorizar, Ujú. ¿sí? Y entonces por eso es que es grandioso todo lo que es el teatro de evangelización del siglo XVI. Entonces yo lo comparo aquello con lo que estaba yo estudiando con el maestro Xochitl, con lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Dije yo, qué maravilla, ¿no? Claro. Y en estas actividades que ustedes realizaban, ¿ya tenía conocimiento de lo que representaba, los Rosete Aranda en el estado, o estaba en el proceso de conocerlos? Estaba en el proceso de investigación, el proceso de investigación, el maestro nos iba adentrando y Ujú, nosotros por nuestra parte buscábamos también, ¿no? ujú, Y llegamos a la compañía Rosete Aranda, empezamos a hacer un trabajo de investigación, lo concretamos el trabajo de investigación y nos damos cuenta lo importante que fue en el siglo XIX y principios del XX la compañía Rosete Aranda. Y en esas andares llegamos a Huamantla, en una de esas comunidades cercanas a Huamantla, llegamos a Huamantla y preguntando, descubrimos que aún vivía el último descendiente de los Rosete Aranda, don Francisco Rosete Aranda. ujú. Él tenía una farmacia enfrente del parque, una pequeña farmacia, de todavía de esas farmacias en donde con frasquitos se preparaban, llegaba una persona, fíjese, don Panchito, que me duele el estómago, a ver, ¿y cómo? Ya, te voy a hacer un preparado, La famosa botica, ¿no? la botica. Y entonces don Panchito era el boticario y Mm. les hacía los preparados. Era una farmacia, a mí me parecía bellísima, tantos frasquitos y tan bonito, ¿no? Estéticamente, yo la estética siempre me llama mucho la atención, ¿no? Yo recuerdo muy bien esa farmacia, la botica de don Panchito Rosete Aranda y empezamos a platicar con don Panchito Rosete Aranda, ¿no? Mm. Oiga, don Panchito, y fíjese que nosotros conocemos que ustedes y esto y otro. Y se queda don Panchito, ¿y esos quiénes son, no? No, sí, don Panchito, y mire, y en el siglo XIX, y esto otro, y se quedaba así viéndonos, ¿no? Y llega otra persona, a ver, espérenme, ¿y usted qué quiere? Y despachaba, y luego volvió otra vez y nos veía así como raros, ¿no? Y yo, no, pues ustedes hicieron esto, la compañía Rosete Aranda y todo eso, mire, don Panchito, este, su familia es muy importante, ¿no? Todo lo que hizo. Y Ujú. usted es parte de esa familia porque él participó. Decía, ay, muchachos, son cosas viejas. Ya nadie se acuerda de eso, decía don Panchito. No, don Panchito, tenemos que revivir eso, don Panchito. No, muchachos, no se preocupen, ya no. Ya son cosas viejas, son cosas viejas. Yo, no, don Panchito, tenemos que hacerlo. Nosotros ya traíamos el proyecto, ¿no? Decimos, oiga, mire, vamos a hacer un festival de títeres y le vamos a hacer un homenaje a usted, don Panchito. Le vamos a hacer un homenaje a usted porque usted tiene usted que saber que es una persona muy importante. No, yo no.
Y entonces, porque él ya estaba en otras cosas, ya, ¿no? Era parte de la Cruz Roja, la Botica, y tenía ya muchas actividades, ¿no? Y lo convencimos, pero antes de convencerlo nos invitó a pasar a su casa. Está bien, pásenle. Y empezó a sacar marionetas. Y nos empezó, yo quedé maravillada de las marionetas. Le dije, don Panchito, es que esto es una maravilla, esto es un tesoro lo que usted tiene. ¿Ve como si era cierto lo que le decíamos? Esto es un tesoro, don Panchito. Tengo fotos también de todo eso, a don Panchito con las marionetas de aquella época. Le dije, ve usted, don Panchito, esto es un tesoro, ¿no? Y nos empezó a mostrar, nos empezó a mostrar las marionetas y lo convencimos de hacer un primer festival. Lo convencimos y le dijimos si le vamos a hacer su homenaje. Le vamos a hacer su homenaje. Fíjense que a mí me gustaría poner en contexto esto porque ¿hace cuántos años surge esta idea de un festival 43 de títeres? Años. 43 años. Y de verdad hoy lo que vemos como el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, qué orgullo que esté usted aquí con nosotros y que usted sea cofundadora, porque bueno, pues conozco también a la otra persona que también formó parte de este proyecto. Alejandro Jaras, sí. Alejandro Jaras, que también cuando nos platicaba yo decía, wow, en aquella entrevista él nos enseñó el cartel que hicieron a mano, el primer cartel que hicieron a mano. No teníamos dinero. Que creo ¿lo hizo también o aportó el maestro Desiderio? No, fue en el segundo. Ya fue como su aportación. Su aportación al segundo. En el primero, buscamos apoyo en la universidad, existía extensión cultural. Había una oficina chiquitita en lo que ahora es el MAT, chiquitita de turismo, y había una oficina del ISSSTE, que también tenía su departamento como de cultura, algo así, ¿no? No existía el ITC ni nada. Y recurrimos a ellos. Pero ya llevábamos el proyecto, y con proyecto en mano, entregando, y diciéndoles, y comentándoles, y verdaderamente los convencíamos porque con una emoción que les platicábamos lo que eran los Rosete Aranda, ¿no? La compañía, lo que había sido en el siglo XIX, se habían presentado ante presidentes de México, una cosa importantísima, y yo creo que logramos a esos funcionarios convencerlos, ¿no? Porque se nos quedaban bien, y nosotros, bueno, les platicábamos, pero de una manera maravillosa, así hacíamos, poníamos en sus ojos, miren las marionetas y así, y fíjese que así eran las funciones y se presentaron ante tal presidente. No, es una cosa maravillosa. Tenemos que revivir para Tlaxcala esta manifestación. Los convencimos y ellos no tenían tampoco presupuesto. Y con poquitito presupuesto que nos dieron, organizamos el primer festival. No teníamos dinero, pero teníamos la visión. Yo siempre, cuando uno como mujer es muy intuitiva, Marisol, somos muy intuitivas y sabemos, es como una corazonada, no, es que esto es algo muy importante, esto tiene que trascender. Decir trascender, tenemos que hacer un cartel, ¿sí? Tenemos que hacer una conferencia de prensa. Acabo de publicar en mi Facebook la página del Sol de Tlaxcala. El Sol de Tlaxcala eran 4 páginas nada más, en primera plana, porque hicimos conferencia de prensa, como de que no, y ahí estaba don Panchito, y ahí estamos Alejandro Jara y yo anunciando. O sea, esa intuición que uno tiene como mujer, decir, se tiene que hacer conferencia, que tiene que tener un festival, su cartel es y todo así con esa premonición de esto es algo grande, ¿no? ¿Se imaginó lo que ahora se está viendo con el... No me lo imaginé. No, lo intuí. Lo intuí. Sí. Hicimos, en el museo está el cartel hecho a mano. O sea, hay una colección de todos los carteles de todos los festivales. Ahí está el cartel. El segundo que usted dice, en el segundo, y claro está que entusiasmamos al maestro Xochitiotzin, ¿no? Y el maestro Xochitiotzin
Cuando nosotros llegamos, pues como llegamos así en calidad de hippies, Alejandro y yo, ¿no? Alejandro con una melena, con guarache y todo. Yo también traía toda una melena así, yo de falda larga y todo, y el maestro nos veía, ¿y estos quiénes son? ¿No? Pero poco a poco nos hicimos amigos de su hijo, José Guadalupe. Primero fue eso, nos hicimos amistad con él y él nos llevó a la casa del maestro. Decía, no, papá, como diciendo, no te espantes, Sí, son son mis amigos, papá, no te espantes, ¿no? Porque el maestro nos veía así, ¿no? Así, ¿Y estos Guadalupe quiénes le son? decía, ¿estos quiénes son? ¿No? No, papá, son mis amigos. Así fue como llegamos con el maestro. No, ya cuando hicimos el primer festival, y ya el maestro dijo, no, pues sí, ¿no? Estos hipiosos sí, sí, Sí sí están pasa. haciendo, estos hippies sí están haciendo, sí vienen a hacer cosas a Tlaxcala y ya empezó a involucrarse mucho con nosotros y apoyarnos, ¿no? En el segundo festival, ahí está en el museo, el Ujú, cartel. claro. Está hecho en papel de estraza. Y el maestro dijo, miren muchachos, yo les voy a hacer el dibujo y todo para el segundo. Dice, yo no les voy a cobrar nada, ¿eh? Bueno, pero igual estábamos escasos de dinero, ¿no? Sí, Y sí, sí. lo que hicimos fue que lo que el maestro nos dio, lo pudimos imprimir en imprenta, pero en papel de estrada, ¿no? Pero ya no nos alcanzó para la programación. Y entonces ahí está el cartel, el segundo, está la primera parte, y abajo, con letra, manuscrito, está toda la programación del festival. Nosotros llegamos a los 60 municipios, cosa que ya no se ha visto. Nosotros llegamos a los 60, nosotros llegamos y es lo que yo siempre pido. Ahorita acabo de publicar fotografías de los públicos a los que llegábamos, están en mi Facebook, a los niños, a donde nosotros llegábamos, que nos interesaba llegar, ¿no? A maravillar a esos niños que nosotros ya los conocíamos, claro, y que tenían muchas. Yo decía, me daba mucha ilusión llegar porque sabía que los íbamos a maravillar, ¿no? Llegamos a los 60 municipios y llegamos a las comunidades más marginadas de Tlaxcala. Eso ya no se ha hecho. Yo creo que de verdad que yo con lo que he conocido del trabajo, de la historia de ahora del festival, y conocer también el trabajo que usted ha hecho, el mismo trabajo de Alejandro, me doy cuenta que ustedes sí tenían una sensibilidad justamente para que la cultura se extendiera, o sea, no quedara centralizada como creo que siempre se hace. Y no solo la cultura, o sea, hay muchas cosas en las que solamente se centraliza en pensar en un solo espacio y no pensamos en estas comunidades que también ocupan y que también requieren y que también necesitan y que no sabemos en qué momento o de qué forma podemos impactar. Yo ahora pienso y digo, ¿cuántas personas, cuántos chiquitos de estos que estuvieron presentes en estas obras se quedaron maravillados con lo que vieron? Yo no sé si algunos de ellos se dedicaron a la cultura, al arte, a la fotografía, no lo sé, o a lo mejor hasta actores, ¿no? Pero sí creo el gran trabajo que representa llevar la cultura ahí, a donde nadie llega. A donde nadie llega. Exacto. ¿Y cómo lo hacían? Porque un presupuesto no tenían. No teníamos, estábamos platicando con Alejandro, ¿no? Oye, qué padre estar ahorita sentados viendo la función, ¿no? Y no andar ahí nosotros organizando todo, ¿no? Y estábamos recordando anécdotas, ¿no? Por ejemplo, íbamos de comunidad, teníamos un carrito, un Volkswagen, ¿no? Y ahí manejábamos todo. Y entonces llegábamos a una comunidad y dábamos la función, ¿no? O llevábamos un grupo y vámonos a otra comunidad, ¿no? Y llegamos a una comunidad y ya se nos hizo tarde, ¿no? No, pues la función la tenemos que dar, ¿no? Y dice Alejandro, sí, voy a prender las luces del carro y vamos a dar la función con las luces del carro, porque ya estaba lleno de gente, ¿no? Y de niños sobre todo. No, sí la vamos a dar. Ahí en el campo, ¿no?
Y entonces nos subimos, Alejandro Jara y yo, a poner la escenografía en unos árboles, trepados los dos ahí poniendo la escenografía. Una le prende las luces del carro, la función se va a dar y no se vaya a bajar la batería porque nos quedamos todos aquí y con la función a medias no se bajó la batería y dimos la función. Y esas son las anécdotas, ¿no? Y yo tengo muchísimas fotografías, ahorita he publicado algunas en mi Facebook, de esos públicos a los que nosotros llegamos. Yo quisiera, ¿no? Yo publiqué una cosa donde digo, así fue, ojalá que así siga siendo. Estos son los públicos a los que nosotros llegábamos, sí, estos son los niños a los que nosotros llegábamos, eso lo publiqué en mi Facebook, ¿no? Y fotografías de las caritas de los niños, así, donde los estamos enseñando a hacer títeres y todo eso. Qué maravilla, maestra, qué maravilla, porque cuando usted habla justamente de esta pasión, se le nota a usted, obviamente la pasión que hay, sí, por la cultura, pero por esta cultura, insisto, para todos. Para todos, sí, que llegue hasta el último rincón. Ay. Y yo digo, Tlaxcala es el estado más pequeño, tenemos que llegar, sí, lo que yo digo, ahora son instituciones con presupuestos, con mucha gente que participa. Éramos 2 gentes. Sí. Y lo que logramos hacer 2 gentes. Sí. Traíamos grupos que nos cobraban bien poquito porque eran nuestros amigos y con los restauranteros que había les decíamos que si no le daban de comer a los grupos, que si no cooperaban y que les íbamos a hacer promoción y si les hacíamos promoción y vayan a comer al restaurante tal y tal y tal y le daban de comer a los grupos, ¿no? Y los carteles pues muy, muy pobres y todo, sí. Pero siempre, y hacíamos hasta programas de mano, pero a mano, ¿no? Todo hacíamos. Yo le digo a Alejandro, yo no sé cómo le hacíamos. Es que yo creo que su corazón estaba por delante. Sí. Y teníamos una energía, pero bien puesta. Sí. Una energía, ¿no? Muy grande. Y contábamos con el apoyo del maestro Desiderio y ya contábamos con el apoyo de don Panchito Rosete Aranda. Le hicimos su homenaje como le habíamos prometido. Acabo de publicar una foto, le digo, de hace 43 años del Sol de Tlaxcala, donde estamos ahí Alejandro Jara y yo mostrando un títere, haciendo y el encargado de extensiones, el que da toda, como siempre, uno hace las cosas, pero los funcionarios son los que, a ver, sí, vamos a hacer el festival, es el que da toda la... Pero a veces la imagen dice más. Porque en el Sol de Tlaxcala estamos Alejandro Jara y yo ahí, ¿no? Y don Panchito ahí también estaba, ¿no? Ok. ¿Y en qué momento empiezan también a ver esta visión del museo? Porque hoy es un referente, usted lo decía antes y también lo leía, pues es uno de los más importantes a nivel... De América, está considerado el más importante en su tipo de América Latina y el que tiene más conexiones, más colecciones de todo el mundo ya, ¿no? Nosotros seguimos con los festivales, ¿no? Uh-huh. Y de pronto dijimos, había un festival en la Ciudad de México que hacía el Seguro Social y traía grupos buenísimos de títeres, era un festival de títeres. Oye, ¿ya viste? Sí, vámonos a México, investigamos y quién organiza y todo, y llegamos a la oficina de las personas que organizaban el festival. Y días ahí esperando, y espérense, ya lo va a recibir. Y ahí nos íbamos a comer y regresábamos. No, ya lo van a recibir. No, regresen mañana, no, regresen. Hasta que una persona nos abrió la puerta y nos recibió y le dijimos, oiga, nosotros hacemos un festival y todo. Y lo que le queremos decir es, ¿por qué no nos apoya? Y hacen una extensión de los grupos que ustedes traen internacionales que vayan a Tlaxcala a dar funciones. Okay. Porque queremos que nuestro festival sea internacional. Y les platicamos toda nuestra historia y los conmovimos. Pero de veras a la señora hasta las lágrimas se les salían, ¿no? Porque con una pasión, Alejandro y yo, que les platicábamos cómo organizamos y ya íbamos en el 4º festival, ¿no? Y no queremos que se nos caigan los festivales, ayuden. Y sí nos ayudaron, nos mandaron grupos verdaderamente buenos.
que ellos pagaban, ¿no? Los traían de Checoslovaquia y todo, pero hacían una extensión a Tlaxcala. Y entonces ya fue el Festival Internacional. Wow. Ahí fue internacional. Ahora, desde que nosotros empezamos, en el segundo año le entregamos una carta al que era el presidente municipal, donde le estábamos diciendo con esa intuición de decir, un festival pues necesita tener un museo, ¿no? Y entonces le entregamos una carta diciéndole que si nos apoyaba para hacer un museo. Le entregamos una carta. Y luego lo platicé. Un personaje para mí muy querido, muy admirado, es don José Hernández Castillo, don Cheche. Sí. Don Cheche nos apoyó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Acabo de estar con él en Tizatlán, que fuimos a una conferencia que nos invitaron y me dijo, nos invitaron a quedarnos a comer y me dijo don Cheche, sí, pero quédese, Lupita. Ay, sí, don Cheche, yo con estar con don Cheche sí me quedo. Yo tenía cosas que hacer, pero le dije, sí, me quedo. Ay, nos quedó toda la tarde en Tizatlán platicando, ¿no? Y dice don Cheche, ¿se acuerda? Dice, ¿se acuerda, Lupita, cómo llegaban ustedes? Sí, había un hotelito ahí donde nos quedábamos, a veces una semana para organizar. Y don Cheche dice, ¿se acuerda que los invitaba yo a desayunar a mi casa? Sí, y a veces era la única comida que hacíamos porque no teníamos dinero, ¿no? Y desayunábamos que te viene ahí con don Cheche, ¿no? Para aguantar todo. Para aguantar todo el día, ¿no? Y entonces, ¿se acuerda, Lupita? A decir, don Cheche, ¿se acuerdan qué dragones eran ustedes? Porque no quieren otra enchiladilla. Sí. La esposa de Cheche, otra enchiladilla. Sí, otro atolito. Sí, otro atolito. Okay. Y nos invitaba don Cheche. Una persona maravillosa. Sí. Y entonces igual le dijimos, ¿no? Y dijo don Cheche, él fue presidente municipal 3 años, don Cheche. Y entonces le pareció, oigan, qué buena idea, dijo don Cheche. Miren, si quieren, muchachos, dice, yo puedo alquilar un localito chiquito. Y le dijimos, sí. Y nosotros con todos los amigos titiriteros que tenemos, todos los grupos que han venido y todo, les vamos a pedir que nos presten o que nos donen uno de sus títeres, ¿no? Y entonces, don Cheche, armamos el museo. ¿Le parece bien? Sí. Y yo alquilo el hogar, el local, dijo don Cheche. Vale. Y empezamos a hablar con todos y así, y ya estaba casi todo armado. Y se nos ocurrió una cosa que nadie ha hecho. Hablamos con don Panchito y le dijimos, don Panchito, ¿por qué no hacemos un espectáculo con las marionetas que usted tiene? Las auténticas marionetas Rosete Aranda. ¿De veras? Sí, se puede. Y conseguimos presupuesto y en el Teatro Xicotenca armamos un teatrino como los del siglo XIX para marionetas. Wow. Pero un presupuesto y lo hicimos de madera y todo, grande, ¿no? Y entonces don Panchito dijo, sí, ya creía en nosotros, ya creía en nosotros. Si esto es lo que me dicen, lo cumplen, ¿no? Ya no dudó. Y entonces armamos un espectáculo de las auténticas marionetas Rosete Aranda. Wow. Y entonces don Panchito, manejar las marionetas Rosete Aranda es muy complicado. Tienen muchos hilos, no cualquiera las maneja, ¿no? Y entonces dijo don Panchito, sí, había un coleccionista que venía de Puebla con mucha visión y le compraba marionetas muy baratas a don Panchito. Pero se empezó a involucrar este señor porque le gustaba mucho todo lo antiguo y las marionetas y todo, ¿no? Se empezó a involucrar con nosotros también y todo, ¿no? Y entonces dijo don Panchito, sí, muchachos. Y entonces lo importante era tener el teatrino, ¿no? Y entonces sí, se armó. Don Panchito venía, lo traían a Tlaxcala, al Teatro Xicotenca, nos enseñó a manejar las marionetas con los telones originales de los Rosete Aranda, todo, y armamos un espectáculo. Y ahora ya lo tenemos.
Vámonos a Guanajuato, estaba el Festival Cervantino. Nosotros tenemos un espectáculo de las auténticas marionetas Rosete Aranda y los convencimos que nos invitaran y nos invitaron. Es la única vez que yo recuerdo que Tlaxcala ha estado en el Festival Cervantino. Yo creo que también por ahí, ¿no? Siempre hay más cosas, ¿no? Claro. Y estuvimos en el Festival Cervantino. Guau. Así, se presenta Tlaxcala con las auténticas y tuvimos mucho éxito. Sí. Porque la gente que sabía Claro, sí, que eran sí, las sí. auténticas marionetas Rosete Aranda, ¿no? Ujú. Y fuimos al Cervantino con un espectáculo que quedó muy bien el espectáculo, quedó muy bonito, ¿no? Porque eran las auténticas marionetas Rosete Aranda. Y entonces, en el programa del Cervantino, ahí ya estamos anunciando que estamos ya trabajando para hacer el Museo del Títere en Tlaxcala. Lo anunciamos ya en ese programa del Cervantino. Ya estaba anunciado, ¿no? Y ya estábamos trabajando y todos los amigos, sí, donamos o prestamos para que hagan ustedes el museo. Pero entonces viene el gobierno de Beatriz Paredes. Ujú. Y en un evento, Alejandro logra acercarse a Beatriz Paredes y le dice, mire, yo soy Alejandro Gara, Guadalupe Limán, y nosotros somos los que hacemos el festival y todo esto, y tenemos mucho material, y estamos ya armando el museo, vamos a hacer el Museo del Títere. Y Beatriz, yo admiro mucho a la licenciada Beatriz Paredes Rangel, con esa intuición que tiene también, con esa visibilidad. Yo creo que vislumbró lo que se podía hacer, ¿no? Ujú. No solo como decir, bueno, los vamos a apoyar para que en un localito se haga el museo. Dijo, no, lo vamos a hacer en grande. Y empezó el proyecto y Beatriz compró la casa esa donde ahora está, que ahora ya se ha agrandado más. Ujú. La compró en su administración y dijo, aquí va a ser. Y así empezó el museo. Pero nosotros sentamos las bases y le agradecemos mucho a la licenciada Beatriz Paredes esa visión que tuvo con lo que nosotros le platicamos del museo, y ella esa cosa pequeña la llevó a lo grande. ¿Cuántas piezas hay hoy, sabe? Ahorita no sé por qué hay piezas ahorita de todo el mundo. Es más, fíjese que no se puede exhibir todo de tantas piezas que hay, porque hay de todo el mundo. Wow. No se puede exhibir todo. Y ya lo han ampliado, ¿eh? Ujú, sí, Ya lo han ampliado y todo, pero hay muchísimas piezas, porque hay piezas ya de todo el mundo. Y entonces, lo que se hace, bueno, pues es que hay que ir cambiando y todo eso para Ujú. exhibir todo. Oiga, y en este voltear hacia atrás, ¿qué siente? ¿Qué siente cuando usted voltea y ve todo este camino del festival, del museo? Bueno, una gran satisfacción, una gran satisfacción. Bueno, yo quiero mucho Tlaxcala, mucho. Y de decir, no solamente es la querencia, sino qué he aportado yo. Y luego digo, mucho para mí, ¿no? Para mí es mucho hasta donde yo he podido, ¿no? Digo, he aportado mi alma, he entregado mi alma, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Ahorita que fuimos a la inauguración y que nos dieron un aplauso y que la secretaria dijo que se pongan, están aquí los fundadores del festival, que se pongan en pie y que nos dieran un aplauso, pues es una gran satisfacción. Y ver sentados, ¿no? Y no andar atrás de las bambalinas haciendo todo, ¿no? Es una gran satisfacción que yo tengo por lo que yo he aportado a Tlaxcala. Estoy muy contenta, no me queda ninguna duda de decir, ay, me falta hacer esto. Pues sí, no había tiempo, no había más, pero con todo lo que yo he hecho, decir, Tlaxcala, estamos en paz, así como vida, estamos en paz. Tlaxcala, yo te he aportado alma, corazón y vida, y estoy muy satisfecha, Tlaxcala. Aquí llegué, este es mi estado adoptivo hace 46 y aquí me voy a quedar. Ya tengo 2 nietos tlaxcaltecas, ¿no? Qué padre. Ay, maestra, pues sí, de verdad que ha sido para mí un honor conocerla muy de cerca. Insisto, ver esta emoción con la que la cultura fluye en su ADN, o sea,
fluye de una manera impresionante. Ojalá todos tuviéramos esta pasión para hacer lo que hacemos, para contagiar y también para esta intuición que usted dice, creo que es cierto, ¿no? Nosotros vemos detalles que los varones no miran de pronto, creo, ¿no? Entonces, es verdaderamente un trabajo, insisto, abismal. Por eso para mí era importante que estuviera en este podcast de Las Hijas de la Malinche, porque me parece una mujer extraordinaria. Pero con todos estos proyectos tan grandes y tan importantes, no se queda ahí. O sea, todavía decide, ahora qué hago, qué escribo y cómo inicia esta intención de escribir. ¿Para qué escribir? Bueno, después de eso viene 34 años en el Colegio de Bachilleres, que es muy importante, Sí. Porque ahí sí también se concretan. Tlaxcala no tenía profesionales de las artes, no había gente que estuviera, y eso me lo dijo el maestro Xochitl. Dice una cosa que yo lamento, es que yo no hice escuela, Lupita, ¿no? El maestro para mí fue un maestro, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Y todo lo que me decía, ¿no? Él y Luis Reyes, ¿no? Fueron grandes personajes que influyeron mucho en mi vida, ¿no? Luis Reyes y el maestro Desiderio. Y entonces, dice, no hay profesionales, ¿no? ¿No? Y dije, creo que lo tengo que hacer, ¿no? Y entonces tenía yo alumnos muy talentosos, ¿no? Y entonces José Luis Castilla León se entusiasma con el teatro y dice yo, maestra, yo quiero estudiar teatro, ¿no? Pero es que su mamá ya le había dicho, no, hijo, tú vas a ser sacerdote, te vas a ir a estudiar para sacerdote. Y José Luis, ¿no? Y dice, yo quiero ser actor. Pero ya su mamá lo tenía que ir a hacer, ¿no? Pero no me van a apoyar, no tienen ni dinero, ay, maestro, ¿te cree? No me van a apoyar. Y fui a ver a Beatriz Paredes. Y le dije, antes era más fácil ver a los gobernadores. Antes no como ahora, ¿no? En la época de Tulio, yo vivía en el centro histórico, en la casa que está junto a lo que hoy es la presidencia municipal, con balcones en una casa del siglo XVI. Tuve la suerte de vivir ahí, en esa casa, ¿no? Entonces nada más, y ahí hacíamos las reuniones. El maestro dijo, ay, esta casota está re grande, Lupita, vamos a hacer reuniones. Así como nosotros, dice, mira, y me empezó a platicar cómo ellos, con el grupo de arte de Puebla, así se reunían y así empezaron. Y así nació el barrio del artista y me empezó a platicar, vamos a hacer reuniones en tu casa. Sí, maestro, claro. Y empezamos a hacer reuniones en mi casa y nos reuníamos y todo. Y era muy diferente, ¿no? De pronto se nos ocurrió, no, pues tenemos que hacer algo por la obra del maestro Juventino Sánchez de la Vega. Sí, es muy importante. Y sí, ya. Y así platicando y todo, dice, vénganse muchachos, vamos a ver a Tulio. Así era. Y nos cruzamos la calle y vamos. El licenciado Otero era su secretario particular. Llegamos, los que estábamos en mi casa, y le dice el maestro, oye, Cesario, los muchachos quieren plantearle un proyecto al gobernador. Dice, pero es que está atendiendo a unas personas. Dice, ¿se esperan? Sí, los esperamos. Vénganse, muchachos, y ya. Nos sentamos ahí con el maestro Xochitl y nos recibió el gobernador. Así era antes, sí. ¿No? No como ahora. No, para ver un gobernador ahora. Y nos recibió. Y ya le dijo, mira, que no, Tulio, que la obra le dijo, mira, la obra de Desiderio es lo que mis murales son. En la literatura, la obra de Juventino es lo mismo, se compara. Así de grande es la obra de Juventino. Y Tulio se quedó, sí los apoyo, ¿qué quieren hacer? Pues una edición. Y sí nos apoyó y hicimos una edición sobre unas poesías del maestro. Así era antes aquí en Tlaxcala. Y entonces lo que yo hice con este alumno, fui a ver a la licenciada, yo vivía ahí enfrente del palacio, ¿no? Y fui a ver a la licenciada Beatriz Paredes y curiosamente yo en aquella etapa tenía el pelo así como Beatriz, chino. Bueno, yo me hacía chinos, ella lo tiene natural, ¿no? Yo me hacía chinos y así te traía la melena y usaba también huipí y usaba huipiles.
O sea, me gustaba vestirme con ropa mexicana. Y entonces llego con mi huipil, con mi melena, y se me queda viendo Beatriz, diciendo, ¿soy yo? ¿O qué? ¿O qué? Se me queda viendo, ¿no? Y ya, no, licenciada, mire, yo soy Guadalupe Alemán y yo le vengo a decir que no sé qué. Y fíjese que el siglo XVI y Tlaxcala, muy importante con los actores, pero no tenemos actores profesionales, necesitamos mandar a nuestros muchachos. Y yo tengo un alumno que es muy talentoso, pero no tenemos dinero para mandarlo a estudiar a la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Y lo que yo le vengo a plantear es que yo me acuerdo que estaba tan emocionada que me puse así en su escritorio y las de ella ahí, yo aquí viéndonos, y Beatriz así como diciendo, soy yo, es ella. Porque Beatriz es así también muy, muy emocional, ¿no? Sí, Se emociona sí. también por la cultura. Y entonces ya le platiqué lo del siglo XVI y todo, y la convencí. Y su hermano estaba, licenciado Alejandro Pelayo, a cargo de la cultura en Tlaxcala, fue en esa época. Y me dijo, sí, le voy a hablar a mi hermano y le vamos a dar la beca a su alumno Guadalupe. Y así fue. Fue la primera beca que se dio en Tlaxcala para que alguien fuera a estudiar una carrera de arte. Y ya después vinieron todas las demás becas de Conaculta y todo eso. Pero la primera beca que se dio, y ahí tengo yo el recibo y todo, está en mi semblanza, ahí está el recibo firmado por el licenciado Pelayo, y toda la carrera de mi alumno estuvo becado porque además obtuvo altas calificaciones. Y de ahí empecé a otros alumnos, yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero, y se empezaron a ir, y ahorita yo creo que hay como 14 alumnos y algunos que yo no conocía, que apenas me están contactando. Yo fui su alumno, maestra, y gracias a usted estudié, me fui de Tlaxcala al Estado de México, y gracias a usted y todo esto, no estudié teatro, pero estudié la carrera, soy licenciada en música y estoy tocando en la orquesta del Estado de México. Gracias, maestra. Gracias. Y me voy enterando de gente que se fue a estudiar, ¿no? Son como 14 gentes que se fueron a estudiar carreras de arte. Digo, más las que seguramente usted tocó a través del paso por todos estos años que formó. Y que yo ahora ya no sé, ¿no? Por ejemplo, Samantha fue mi alumna también y ella ya está en el doctorado, ¿no? José Luis Alfaro también ya terminó la maestría y también ya va para el doctorado. José Luis Castilla también ya terminó la maestría, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ese fue otro proyecto importante, porque de ahí empezaron a irse. Claro, sí. Y ahora, bueno, ya tenemos hasta licenciaturas, y que era lo que yo siempre decía, tenemos que tener escuelas de arte aquí en Tlaxcala. Sí, claro, pues el que ya. esté inmediato para que justamente tampoco tuvieran esta necesidad de salir y de no estudiar por no tener los recursos para poder viajar, ¿no? Muchos se quedaron y estudiaron otra cosa, pero siguieron haciendo teatro, como Noé Barrera Grijalva, ¿no? Que estudió psicología porque sus papás dijeron, vas a estudiar, no, yo quiero estudiar teatro, no vas a estudiar teatro, y sí, estudió psicología y todo, pero él sigue haciendo teatro, ¿no? Ay, claro. Oiga, maestra, estamos en la recta final, pero no me gustaría dejar de preguntarle de este libro tan maravilloso que usted ha publicado y ¿de qué trata este libro, que es El lienzo de Tlaxcala? Bueno, el lienzo de Tlaxcala es un códice histórico colonial del siglo XVI. Y el lienzo de Tlaxcala lo que nos narra es todo lo que tiene que ver con la participación del pueblo de Tlaxcala en la conquista, ¿sí? A través de todas las láminas nos va narrando absolutamente todo. Es un códice muy importante, pero además es un códice muy polémico, porque los de Tlaxcala no se sentían conquistados, sino conquistadores a la par de los españoles. Y les recriminaban porque Cortés les dijo, les voy a dar esto, les voy a dar esto, les voy a dar esto, pero
apóyenme. Y no se les olvidó, no se les olvidó. O sea, el tlaxcalteca es perseverante. Esa es otra cosa maravillosa de los tlaxcaltecas. Son perseverantes cuando quieren serlo y alcanzan las cosas. Y empezaron a hacer viajes a España, el primer viaje, el segundo viaje y todo esto, ¿no? Y a conseguir cosas, ¿no? A conseguir cosas para Tlaxcala que les había prometido Cortés, y consiguieron, ¿no? Consiguieron bastantes cosas. En uno de estos viajes deciden hacer, según un acta de cabildo del siglo XVI, deciden hacer el lienzo de Tlaxcala. Claro está que omiten cosas, ¿no? Por eso es muy polémico el lienzo de Tlaxcala, eso no le quita la importancia que tiene. Omiten cosas, ¿sí? Por ejemplo, que cuando llegan los españoles, ellos los enfrentan, los tlaxcaltecas no los dejan pasar y los enfrentan, ¿no? Solamente que las batallas a las que los enfrentan, como los españoles no venían, eran un puñado de españoles, pero venían ya caminando y ya traían muchos aliados, pero muchos, ¿no? Y entonces, cuando llegan a Tlaxcala, con todos esos aliados que traían ya, enfrentan a los tlaxcaltecas, y los tlaxcaltecas esas batallas las pierden, ¿no? Las pierden. El único que dice, no, estos no son dioses, y se opone es Xicoténcatl Sayacaltzin, Xicoténcatl, el hijo, ¿no? Y entonces, en el lienzo, por ejemplo, los tlaxcaltecas omiten, por ejemplo, a ver, nosotros enfrentamos a los españoles, no lo dicen, ¿no? Omiten también decir que la conquista la hicieron, participaron los tlaxcaltecas, pero también participaron otras culturas, ¿no? Otras culturas importantísimas, ¿no? Pero sin embargo está considerado el lienzo como uno de los códices pues más representativos, que nos hace conocer cómo fue todo lo de esto, cómo fue la conquista en México, ¿no? Entonces es un códice muy importante, y por eso es que yo decido hacer esta publicación. Y que para mí pues es una de las cosas que me da mucha satisfacción, que me llena de orgullo, y que yo aprendí de los tlaxcaltecas, esa perseverancia. Yo creo que como veracruzana también ya la traía, y luego de Oluta, Veracruz, ¿no? Como la Malinche, ¿no? La perseverancia, ¿no? De decir, yo creo en este proyecto, ¿no? Y a mí ya me venía apoyando desde que hice La Pasión de Tlatlauhitepec, ya me estaba apoyando el doctor Miguel León Portilla, y cuando le dije de esto, me dice, adelante, yo la apoyo, pero haga esta versión que no se conoce y todo, ¿no? Sí, la versión del siglo XVIII. Fue una excelente guía. Bastante. Y y actualmente, además, este libro es un libro de gran formato, de 48 por 40 centímetros, pesa 5,5 kilos. Está hecho en papel cuché de 200 gramos, es una edición bilingüe, español-inglés. Iba a ser también en náhuatl, no me dio tiempo porque los traductores de náhuatl no alcanzaron a hacer la traducción completa, y yo ya tenía que imprimir, y me fui nada más con español e inglés. Ahora, yo invité a académicos de México y de España, muy importantes, para que escribieran en este libro, ¿sí? Les platiqué el proyecto, y todos estos académicos. Ahora, yo no solamente hice como se hace, ¿no? El lienzo de Tlaxcala, pudo haber sido, no, es el lienzo de Tlaxcala, su historia y su contexto. Entonces hay todo un contexto del lienzo de Tlaxcala para que se comprenda, ¿no? También otra cosa es que en este lienzo, en esta publicación que yo hice, está la versión de Manuel Illanes del Huerto, que es la más fidedigna del siglo XVIII.
pero me di cuenta que se complementaba con la edición de Chavero del siglo XIX y al final, como epílogo, las 82 láminas del siglo XIX de Chavero aparecen también en este lienzo. Y entonces se complementan las dos versiones y luego todo el contexto. Por eso es tan importante, ¿no? Claro. Tiene láminas que son desplegables para que se vean bien cómo era la lámina sin cortar, ¿no? Eso costó mucho trabajo hacerlo, mucho dinero también. Es una edición cara, es una edición, la gente dice, bellísima desde el punto de vista de la estética. Y el doctor Miguel León Portilla dijo, es así como se debe de publicar la historia de México, ¿sí? Con estas características, porque a veces hacen unas publicaciones bien pinchurrientas, ¿no? Ahí en cualquier papel, no, para darle realce a nuestra... Y yo así lo comprendía, ¿no? Siempre usted quiere que sus proyectos sean en grande y eso se agradece porque este es el resultado de todo su trabajo. Sí, está considerado lo mejor que se ha hecho del tema del lienzo de Tlaxcala del siglo XIX a la fecha por los académicos, altos académicos de México y de España. Maestra, ya se nos acabó el tiempo, pero no me gustaría dejarla ir sin que nos responda 3 cartas de nuestras preguntas que hacemos al final en este podcast. Entonces, si usted me permite escoger 3 cartas Claro. para que podamos darle lectura, usted pásemelas, por favor, las que usted quiera. Páseme otras 2, por favor. Ok. Dice, ¿qué regalo de niña te hacía ilusión tener? Yo tuve un regalo, bueno, me gustaban mucho las muñecas, pero yo tuve un regalo que fue el que me marcó y que fue con el que estoy concluyendo mi vida. Me regalaron o me encontré en mi casa, alguien lo dejó y me dijo, pues quédatelo, un libro en papel Biblia en color azul. Y yo empecé a hojearlo, ese libro, y me maravillé de ese libro, ¿no? Y entonces fue como decir, qué regalo, ¿no? Qué regalo me hicieron. Y yo amaba ese libro. Y desde entonces amo los libros. Por eso yo hice el lienzo de Tlaxcala y las demás publicaciones que tengo, que son muy importantes también, ¿no? Pero ese fue el regalo que yo recuerdo. Bueno, me veo hojeando ese libro, papel Biblia, en color azul, como un color azul cielo clarito, pero que estéticamente era muy bello. Claro. Era muy bello. Sí. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué talento tienes que no se ha socializado? Es decir, que no lo sabemos. ¿Cuál sería ese talento, maestra? Pues ser abuela. Ok. Lo disfruto mucho. Nadie sabe, pero disfruto mucho a mis nietos y eso nadie lo sabe, ¿no? Ok. Ahora, la última pregunta dice, ¿qué evitas? Evito lastimar a la gente, soy muy respetuosa. A mis años uno aprende a respetar al ser humano, a no herir susceptibilidades. Y entonces siempre estoy muy atenta a eso, ¿no? Porque considero que todos los seres humanos somos diferentes, pero que todos tenemos características y que a veces nuestra conducta, nuestro carácter nos conduce a hacer determinado tipo de cosas. Y yo a veces ahora, a mi edad, nada más observo. Y digo, bueno, pues es un error, ¿no? Pero yo cometí muchos, ¿no? Muchos errores. Y entonces evito, ¿no? Evito y manejo ahora mi vida con un gran respeto. Evito herir las susceptibilidades y amo al ser humano. Maestra, yo le preguntaría, por última, una pregunta adicional, ¿para qué sirve la cultura?
La cultura nos sirve porque para mí, como gente inmersa en la cultura, bueno, me llena el alma, ¿no? Yo tengo 2 operaciones de corazón, ¿no? Yo tengo 2 operaciones de corazón, pero esto que tengo todavía de corazón así, todavía me late el corazón, ¿no? Y cuando yo, el domingo que fui a la inauguración del festival, de la edición 39 del Festival Internacional de Títeres, fue una obra maravillosa la que se presentó, a mí me gustó mucho, ¿no? Y veía yo a toda la gente y al salir comentábamos la obra y todo, y veía yo que a la gente esa obra la había tocado, porque tenía una estética, un colorido, un movimiento, ¿no? Una obra hecha con actores, objetos y títeres. Y entonces yo considero que la cultura toca el alma de los seres humanos y los convierte, como que va ablandando, ¿no? A veces hasta los más duros corazones, ¿no? Ver el arte, estar inmerso en el arte. Por eso yo quiero que el arte llegue al último rincón de Tlaxcala, que todos disfruten lo que es el arte. Si tuviera usted que hacer un llamado, ¿a quién se lo haría justamente para que esta cultura llegue a estos espacios? Pues la más alta autoridad que nosotros tenemos en Tlaxcala sería a la gobernadora de nuestro estado, Lorena Cuellar Cisneros, ¿no? Ok. Maestra, de verdad que qué honor volverla a tener, volver a escucharla, volver a contagiarse con esa pasión que usted tiene, que la edad no es impedimento para seguir haciendo cosas y pues ojalá que todas nos podamos contagiar de verdad de cómo habla usted con esa pasión que desborda al contarnos cómo ha hecho todo este camino en la cultura en nuestro estado. Yo sí le agradezco por todos estos momentos que se ha dado para dar cultura en otros espacios, en donde son espacios que uno piensa que no se lo merecen. Y creo que todos los espacios son más que merecidos para que la cultura llegue, sea el arte que sea, música, danza, teatro, pintura, lo que pueda ser, de verdad que se agradece que llegue. Así es que muchísimas gracias, ha sido un honor que esté con nosotros, que forme parte de nuestra edición, de nuestra 10ª edición de Las Hijas de la Malinche. No, para mí es un honor, ahora soy hija de la Malinche. Es un honor, es un honor. Muchísimas gracias. Gracias también a Lía, que hoy nos hizo favor de pues mandarnos un tecito porque la invitada pidió té, así es que muchísimas gracias a Lía Regalos. Y gracias también a mi equipo, a Patti, a Lili, a Jimena, que hoy está con nosotros. Pero gracias a ustedes también. Gracias también porque este fin de semana celebramos nuestro 3er aniversario y de verdad agradecida con todos sus comentarios de que esto siga creciendo, de que sea luz para mucho más mujeres, de que sigamos escuchándonos, de que sigamos inspirándonos con tantas historias tan bonitas que hay de mujeres en nuestro estado. Del área de que sea, son bienvenidas todas, de verdad, muy agradecida porque yo tampoco imaginé estos 3 años tan rápido con conocer a tantas mujeres tan extraordinarias. Así es que muchísimas gracias, gracias por compartir. Nos saludamos en el próximo podcast de Las Hijas de la Malinche, un espacio para mujeres fregonas y valientes. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.